Los ejes articuladores del marco curricular 2022 para la educación básica. Son 7 ejes articuladores de los cuales tendríamos que hablar muchísimo para poder entender hacia dónde va este nuevo marco curricular y sobre todo que de estos 7 ejes articuladores vamos a hablar de una conjunción de contenidos o de temas de reflexión, los cuales lo van a decidir las maestras y los maestros de acuerdo a sus saberes, a las experiencias pedagógicas, a los sociales, a las culturales y comunitarias, y sobre todo hablando de una pertinencia de trabajar cada uno de estos en relación a lo que los estudiantes pueden aprender, estudiar o alcanzar, ¿no? Entonces vamos a ir explicando uno por uno para que podamos entenderlo muchísimo mejor. Entonces vamos a hablar ahora de la parte de lo que es la inclusión. Hemos escuchado muchísimo de la inclusión y la inclusión no es otra cosa más que hacer valer el derecho a la educación de todos y que todos estén dentro del proceso de aprendizaje y que cada uno sea respetado de acuerdo a sus características y atendido oportunamente de acuerdo también a esas características, ¿no? Entonces vamos a hablar de que este eje articulador de la inclusión establece, digamos, un eje integrador de formación que comprenda una educación incluyente de carácter decolonial, que sugiere desarrollar procesos formativos y relaciones pedagógicas que permitan comprender durante la educación básica la lógica colonial que opera en nuestra experiencia humana o cotidiana. Bueno, aquí estamos hablando del rompimiento de paradigmas en relación a toda esta manera de comportarnos, a toda esta manera de aculturarnos en relación a las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Y la inclusión ha sido, digamos, una de las partes más difíciles en donde el docente tiene muchísimas áreas de oportunidad y en donde tendríamos que adoptar este carácter de colonial que no es otra cosa más que romper con todas tus creencias, con todos tus vicios, con todos tus pensamientos, con todos tus paradigmas establecidos en relación a la parte excluyente de la educación, ¿no? En donde incluso podríamos estar haciendo acciones que son, digamos, muy en contra de la parte de la educación inclusiva y que ni siquiera nos damos cuenta de que lo hacemos. Entonces hacia eso va a comprender la lógica colonial. ¿Por qué habla de lo colonial? Porque viene de la parte de lo impuesto. Si recuerdan ustedes, pues, cuando fuimos conquistados por los españoles, nosotros teníamos cierta cultura, ciertos comportamientos, entonces ellos vinieron e impusieron ciertas culturas, ciertos pensamientos, creencias, principios. Se cambió completamente la cultura y eso se le llamó una lógica colonial que nos dominó como una sociedad que mantuvo una experiencia cotidiana tan básica, tan digamos permeable, en donde cada uno de nosotros ya lo hacemos por añadidura y estamos dañando a ese otro con nuestras propias actitudes que tenemos súper establecidas. Entonces viene esto ahora a encontrar la parte de colonial, en donde rompamos con esa parte colonizadora y encontremos mejores opciones y alternativas para apoyar el aprendizaje de los estudiantes y encontremos mejores prácticas, mejores decisiones, mejores principios, mejores enfoques que nos ayuden a encontrar mayores respuestas, ¿no? Entonces ahora pasaríamos al eje articulador, pensamiento crítico, ¿no? La educación desde la perspectiva del pensamiento crítico implica un proceso amplio de formación dirigida a la justicia social, en donde los saberes y conocimientos de los estudiantes son movilizados para plantear preguntas, elaborar proyectos y desarrollar una conciencia crítica de cómo las dimensiones interdependientes de la vida de las personas responden a fenómenos históricos y estructurales que le impactan directamente o indirectamente en su vida familiar, escolar y comunitaria. Entonces, en este caso, el pensamiento crítico va muchísimo más allá, va hacia una formación dirigida a la justicia social, en donde se encuentren, digamos, razones de ser de tu vida en relación a la parte interdependiente de los fenómenos históricos, de los fenómenos estructurales, todo esto que impacta directamente en su vida familiar. Entonces, esto no es nada más como pensar resolver problemitas, resolver situaciones muy simples, sino va más allá, sino a encontrar el significado del aprendizaje con la movilización de saberes y la elaboración de proyectos para encontrar mejores respuestas a las problemáticas de tu sociedad. Bueno,
Y bueno, pasaríamos ahora a la parte del eje articulador interculturalidad crítica. La interculturalidad crítica parte del valor y dignidad de todas las formas de vida en su diversidad, cuya expresión escolar encuentra unos principios éticos comunes para el diálogo y la convivencia entre niñas, niños, adolescentes y adultos, y de relación con múltiples saberes y conocimientos expresados en los campos formativos. Se busca que la formación de las niñas, niños y adolescentes permita la construcción de una idea del ser humano encarnada en el sujeto colectivo que forma un todo con la naturaleza. La vida de la persona adquiere sentido en tanto es comunidad. Por lo tanto, la escuela retoma este principio para formar sujetos centrados en el bienestar de la vida en comunidad con quienes cohabitan el territorio. Por eso les digo que uno de los principios básicos y un enfoque que tiene ahora muy planteado este marco curricular es la parte de la comunidad, porque se tiene comprendido que todo el aprendizaje, que todo lo que es el estudiante va a llevarse a cabo y se va a poner en práctica en la comunidad, y donde la diversidad va a ser siempre el punto de partida para que se pueda interactuar con todas esas culturas y encontrar mejores experiencias de aprendizaje, y en donde todos pues se involucren en la construcción de un mejor ser humano, ¿no? De una mejor persona, y sobre todo que comprenda el desarrollo de la colectividad comunitaria, ¿no? En donde todos los estudiantes que dice aquí cohabitan el territorio de aprendizaje o de experiencias sociales o culturales puedan convivir armónicamente y encontrar pues mejores opciones de vida a través de mejores principios éticos, ¿no? Y bueno, hablemos ahora de otro eje articulador muy importante, la parte de la igualdad de género. Plantea un marco curricular con igualdad de género que desde la educación inicial hasta la educación secundaria contribuye a realizar prácticas y relaciones educativas basadas en el respeto, la igualdad sustantiva y no discriminación entre hombres y mujeres, para que logren ejercer plenamente sus derechos, tener acceso a mejores oportunidades y erradicar la violencia basada en el género. Entonces, esta parte también lleva a un cambio de cultura, también lleva a un cambio de esquemas en donde la igualdad de género sea considerada desde las características obvias y digamos muy bien establecidas y pues no sé, ya cimentadas desde la naturaleza del ser del hombre y la mujer, que se han respetado plenamente los derechos. Pero así como los derechos tienen que ser respetados, ese derecho te genera una obligación, la obligación de que tú también respetes a los demás y de que todos sean considerados por iguales y la libertad se conciba y se entienda hasta donde termina la libertad del otro. Entonces, toda la educación básica va a ser basada y enfocada a que los estudiantes comprendan mejor esta parte de la igualdad de género y recaigan en que todos somos iguales e importantes ante la sociedad. La vida saludable, el siguiente eje articulador. Una educación que oriente a las niñas, niños y adolescentes y jóvenes a responsabilizarse por los otros, por las otras, por su comunidad, que no busque en la autorrealización individual su máxima aspiración, sino en su capacidad para tratar éticamente el resto de miembros de la comunidad, para solidarizarse y responsabilizarse con sus carencias y necesidades y buscar en su seno la realización como sujeto social, político, económico, cultural, es lo que permitirá fomentar y profundizar prácticas y pensamientos orientadas a la vida saludable en comunidad. Aquí hay que entender que todo depende de todo para tener una vida saludable. Entonces, aquí el ser responsables con tu propio cuerpo, con tu propia mente, con tu propio ser, con tu estado emocional, con el estado emocional de los demás, con el respeto, la empatía con los demás y sobre todo el cuidado del medio ambiente, de tus recursos, de todo lo que tienes digamos al alcance en la vida en comunidad, comprendiendo las carencias, las oportunidades, las necesidades. Todo esto va a crear una mejor cultura de vida saludable y todos van a entender la manera en cómo podríamos tener una mejor vida, valga la redundancia, a través de una mejor colectividad y romper con la autorrealización individual nada más y encontrar mejores oportunidades para que seamos mejores miembros de nuestra comunidad en donde nos desenvolvemos, ¿no? Entonces hablemos ahora
del fomento a la lectura y a la escritura, ¿no? Que esto no podemos dejarlo de lado, puesto que son nuestras herramientas principales para mejorar el aprendizaje. Hacer de la escuela una comunidad de lectores que se acercan a los textos para comprender algo de su mundo cotidiano, para conocer, para descubrir otras formas de utilizar el lenguaje y darle nuevos sentidos o defender su propio pensamiento a través de la producción de textos. La escolarización de las prácticas sociales de la lectura y la escritura requiere de construir puentes curriculares cuyos contenidos guarden relación entre lo que se enseña y aprende en la escuela con la forma en que se vive fuera de ella en la comunidad. La propuesta didáctica parte de la experiencia de los maestras y los maestros y se vincula de la escuela a la sociedad a través de proyectos de servicio a la comunidad. Aquí claramente estamos hablando de desarrollar mejores estudiantes lectores, sobre todo que sepan utilizar el lenguaje hacia los sentidos de defender su propio pensamiento y producir textos dentro de la legalidad y la justicia social, y sobre todo entender cómo estos puentes curriculares lleven a cabo, digamos, experiencias de aprendizaje para que se comprendan muchísimo más las situaciones de vida en la comunidad y la escuela pueda adaptarse a la comunidad y no la comunidad a la escuela, y sobre todo que se encuentre en toda esta parte de que el aprender a aprender dentro de un contexto significativo te va a generar mejores oportunidades de vida y sobre todo pues vas a mejorar ese servicio a la comunidad. Entonces ahora el fomento de la lectura y la escritura lo tenemos que llevar a cabo hacia el acercamiento de los textos, pero con un sentido muy significativo para todos. Y bueno, hablaremos ahora al final el séptimo eje articulador, la educación estética. Esta busca dar suficiente peso a las áreas expresivas y de trabajo que las niñas, niños y adolescentes hagan sobre sí mismos en los campos formativos, colocando en las artes y en la perspectiva estética la promesa de producir mejores aprendizajes tanto para la integración social como para el desarrollo cognitivo y la expresión personal, con la finalidad de contribuir al autoconocimiento y a una mejor relación con la comunidad desde lo sensible, lo plural y el ejercicio del pensamiento crítico. Entonces, la educación estética es más que arte, es muchísimo más que enfrascarnos en la educación artística, sino que es muchísimo más allá de desarrollar la parte cognitiva, la parte de la expresión personal con otros talentos, con otras habilidades y no nada más con todas las herramientas de las artes, ¿no? Entonces en esta ocasión las artes vienen siendo, digamos, una promesa de producir mejores aprendizajes desde sus herramientas, facilidades y utilidades que podamos darle en nuestra vida en sociedad o comunitaria, que es muy importante para desarrollar mejores habilidades cognitivas en el cerebro y desarrollos emocionales y habilidades, digamos, para mejorar tu desempeño en el aula. Pues claro que sí es importante, solamente que ahora no es, digamos, centralmente lo indispensable en esto llamado educación estética, que tendríamos que estar ahondando muchísimo más allá de lo que son las artes y sobre todo llevar al autoconocimiento con los estudiantes desde la parte metacognitiva y la parte del aprendizaje del enfoque constructivista, ¿no? Y bueno, en pocas palabras y de la manera más sintetizada que puedo hacerlo, estos son los 7 ejes articuladores del nuevo marco curricular, y que pues aquí tenemos esta florecita tan significativa que hemos estado compartiéndoles, digamos, en algunas de las publicaciones en Facebook, y que tenemos al centro a las niñas, niños y adolescentes, quienes están rodeados interactuando con la comunidad, y también tenemos la parte de los 4 campos formativos y alrededor los 7 ejes articuladores, que son los que van a regir la parte de los contenidos y los aprendizajes que los estudiantes van a recibir, con un enfoque de formación desfragmentando las asignaturas, ¿sale? Entonces, muchísimas gracias por haber visto esta parte de los ejes articuladores. Continuaremos con la parte de las fases de la educación básica.